Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Isidro Pozo Chilán, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación e Idioma, carrera Educación Inicial. En esta mañana tan amena le daré a conocer sobre un tema interesante que trata sobre los indicadores de supervisión y evaluación de proyectos, que se encuentran situados en el libro Proyectos Educativos y Sociales por el autor Fernández Barbosa. Para abordar este tema se plantearon tres interrogantes. La primera, ¿qué es un indicador? Segunda, ¿cuáles son los tipos de indicadores de supervisión y evaluación de proyectos? Y por último, ¿cómo se estructuran estos indicadores? A partir de estas interrogantes ya antes mencionadas, a continuación se ejemplificará cada una de ellas. Como primer punto a abordar tenemos qué es un indicador. Un indicador es una muestra de lo que hay que observar o medir para poder determinar si se está cumpliendo la planificación y si se está alcanzando los resultados de un proyecto. En esta se muestran dos indicadores como ejemplo que van dentro del proyecto. La primera es el indicador de comportamiento. Este indicador es fundamental en la supervisión y la evaluación de proyectos, porque son medidas que pretende describir hasta qué punto está cumpliendo bien un proyecto su plan de acción y si es que se alcanzan sus objetivos planteados dentro de este proyecto. El siguiente indicador es el educativo. Este indicador son estadísticas referidas al sistema educativo que revela algo sobre su funcionamiento. Es decir, que es un dato que proporciona información acerca de la condición y del estado del sistema educativo. Una vez definido qué es un indicador, se puede decir de una manera más general que un indicador es una característica específica que puede ser observable y medible y que a la vez puede ser usado para mostrar cuáles son los cambios o progresos que está teniendo un programa o en este caso un proyecto para el logro de los objetivos o los resultados esperados. Como segundo punto a dar a conocer tenemos cuáles son los tipos de indicadores para la supervisión y evaluación de proyectos. En el libro de Proyectos Educativos y Sociales encontramos los siguientes indicadores: entrada, proceso, salida, resultados e impactos. A la misma vez, estos 5 tipos de indicadores se encuentran divididas por la supervisión de proyectos y evaluación de proyectos. Las 3 primeras, entrada, proceso y salida, corresponden a la supervisión de proyectos y los 2 últimos, resultados e impactos, corresponden a la evaluación. El primer tipo de indicador que corresponde a la supervisión de proyecto es el de entrada. Este indicador mide los recursos involucrados para el logro de los objetivos. Es decir, que se utilizan recursos para poder desarrollar un proyecto, sea esto de contenido o de alguna observación que se haya realizado. Ejemplo de este recurso indicador pueden ser recursos financieros, equipos de trabajo o tareas atribuidas de acuerdo al plan de trabajo que se realiza. El siguiente indicador es el del proceso. Este indicador nos indica las actividades que se requieren para poder producir los resultados esperados dentro de nuestro proyecto. Ejemplo de esta son los horarios de trabajo que se están desarrollando, las versiones preliminares de los textos desarrollados o la ejecución de las actividades. El siguiente indicador es el de salida. Esta se refiere a la calidad o cantidad de los productos o servicios creados, es decir, a cuánto se pudo indagar de un contenido. Ejemplos de esta están los libros distribuidos a la escuela o las bibliotecas. El indicador de resultado
Mide el impacto logrado a través de la obtención directa de los productos y servicios realizados en el anterior indicador, la cual va a permitir un dominio por parte del alumno. Ejemplos de esta están el uso de libros en bibliotecas y asimismo el dominio de contenidos por parte del alumno. Y por último, el indicador de impacto es el que va a permitir evaluar los cambios que pueden ocurrir dentro de este proyecto y que pueden verse producidas por consecuencia de los resultados que se obtenieron. Ejemplos de esta es mejorar el rendimiento de los alumnos, profesores más satisfechos en el trabajo escolar y por último, interés por el uso de libros. Como último punto tenemos la elaboración de los indicadores de proyecto. Para llevar a cabo esta elaboración del plan de supervisión y evaluación de un proyecto, es necesario basarse en la definición de los indicadores, ya que tienen los respectivos instrumentos de lo que se ha recogido de algún dato para así poder llevar a cabo una inicialización de un proyecto. De esta manera se determinará qué datos serán necesarios para medir los trabajos desarrollados y los resultados alcanzados. Hay que tomar en cuenta que para construir un buen indicador es preciso contar también con una buena elaboración de los elementos estructurales del proyecto, es decir, con los conceptos bien definidos, con los resultados esperados claramente enunciados y con un plan de acción bien diseñado. En este mismo apartado se presentan algunos criterios para poder llevar a cabo la construcción y la selección de indicadores en el proyecto. El primer criterio es el método de obtención de medida. En esta, un indicador puede medir un resultado de forma directa o indirecta. Aquí lo ideal es que el indicador mida directamente el resultado que queremos verificar. Si no es posible, puede utilizar métodos directos para obtener los resultados correspondientes a un indicador. Objetividad. Un indicador objetivo es aquel que no da margen a la ambigüedad con respecto a lo que se está midiendo. Una buena prueba es verificar si diferentes personas dan la misma interpretación del indicador en cuestión. Cantidad de indicadores. Aquí quiere dar a conocer cuántos indicadores hay que utilizar para medir un resultado, pues esta depende de la complejidad del resultado que queremos medir, de los recursos disponibles y de la cantidad de información necesaria para la medición deseable. Cuantificación. Los indicadores cuantitativos se expresan en valores numéricos, como por ejemplo un índice de aprobados o un número de alumnos evaluados, etc. Aunque los indicadores cuantitativos no sean necesariamente más objetivos, su precisión numérica favorece la comparación y la interpretación de datos. Por eso, se prefieren siempre que sean posibles los indicadores cuantitativos para medir el rendimiento de un proyecto. Desagradación. En esta nos dice que es necesario dividir los datos de un indicador en función con otras variables, como por ejemplo un indicador de aprovechamiento escolar que se puede desagregar o dividir por edades, sexos, niveles sociales, regiones, nivel de enseñanza, etc.